Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a ver los capítulos cuarto y quinto de la Constitución Española. Si quieres asistir a mi preparación online donde vemos las leyes de forma literal pero ayudándonos de esquemas y además hacemos un seguimiento individualizado de tus resultados, puedes acudir a mi página esquemasoposicionesjusticia.com, a mi Instagram o escribirme un correo a info@legislapro.com. Comenzamos con la explicación. Capítulo cuarto de la garantía de las libertades y derechos fundamentales. Aquí vamos a ver cómo se protegen los derechos fundamentales y las libertades que hemos estudiado durante el título primero. No todos se protegen de la misma forma, no todos tienen el máximo nivel de protección. Artículo 53. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título, es decir, capítulo segundo, título primero, vinculan a todos los poderes públicos, así que obligan a su cumplimiento a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1a. Así que en este apartado vienen dos cuestiones muy importantes. Por un lado, el principio de reserva de ley y por otro lado, la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra esas leyes que vulneren los derechos previstos en la Constitución. Así que, muy importante, el principio de reserva de ley que hace que el desarrollo y la regulación del ejercicio de estos derechos y libertades tenga que hacerse por ley, pero también podemos ir un poquito más allá, que esta ley tendrá que ser orgánica para el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, es decir, para los derechos y libertades de la sección primera, como nos dice el artículo 81. Así que reserva de ley y la posibilidad de interponer recurso de inconstitucionalidad. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera, pero del capítulo segundo, es decir, los artículos del 15 al 29. Y cualquier ciudadano que piense que se le hayan vulnerado esos derechos puede acudir ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Preferencia quiere decir que en el despacho de asuntos, en esos tribunales, cuando entre un asunto que tenga que ver con estos derechos, se le va a dar preferencia en cuanto a su tramitación, y sumariedad quiere decir rapidez. Y luego dice, y en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia, reconocido en el artículo 30. Así que ya con el recurso de amparo ya englobamos artículo 14, del 15 al 29 y el 30. Así que aquí tenemos una doble protección. Por un lado, la tramitación en los tribunales ordinarios se beneficia de que el procedimiento va a ser preferente a otros y además más rápido con esa sumariedad, y luego también que pueden ser susceptibles de un recurso de amparo que se interpone ante el Tribunal Constitucional, que es un recurso que protege precisamente la vulneración de esos derechos que vienen en esos artículos. El recurso de amparo se trata de un recurso que procede ante la vulneración de cualquiera de estos derechos que estamos viendo aquí, del 14, 29 y el 30. Y es importante tener en cuenta que es un recurso de carácter complementario, porque requiere el agotamiento de la vía judicial previa de los tribunales ordinarios, en la que habrá de haberse invocado el derecho vulnerado para que los órganos judiciales ordinarios hayan podido pronunciarse en un primer momento sobre la vulneración alegada. O sea que no vamos directamente en recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, porque habremos ido previamente a los tribunales ordinarios. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero informarán la legislación positiva, la legislación vigente, la práctica judicial, la práctica de los jueces, de los magistrados y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. Así que aquí estamos viendo claramente un nivel de protección inferior al catálogo de derechos que acabamos de ver, del 14, del 15 al 29, del 30. Estamos aquí ante los principios del capítulo 3, del capítulo tercero de la Constitución,
que estos principios tienen más bien una función orientadora de cómo tienen que actuar los poderes públicos y por otro lado pues tampoco son normas de aplicación inmediata, van a necesitar ser desarrollados por ley para poder alegarlos ante la jurisdicción ordinaria y también no tienen, claro, acceso por sí mismos al Tribunal Constitucional, a diferencia de los otros derechos que acabamos de ver, así que está mucho más limitada su protección. Artículo 54, que es el artículo del Defensor del Pueblo. Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como un alto comisionado de las Cortes Generales, designado además por estas, es designado por las Cortes, para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. Así que el Defensor del Pueblo da cuenta de su gestión a las Cortes. Pasamos al capítulo 5, que se llama de la suspensión de los derechos y libertades. Aquí vamos a ver dos tipos de suspensión, dos situaciones en las que se podrían suspender derechos a los ciudadanos. En la suspensión colectiva estamos ante la posibilidad de suspender derechos al conjunto de la población, mientras que en la suspensión individual estamos en casos concretos. Ahora lo vamos a ver, la posibilidad de suspender derechos a personas que pertenezcan a bandas armadas o elementos terroristas en el seno de una investigación. Comenzamos con la suspensión colectiva. Podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o el estado de sitio en los términos previstos en la Constitución, que esto se regula con más detalle en el artículo 116, y reconocidos en los siguientes artículos. Así que son determinados derechos en determinadas situaciones. Los estados de excepción o de sitio, que como decía se regulan en el artículo 116, donde además se regula el estado de alarma, pero en el estado de alarma no se pueden suspender derechos, son situaciones, en el caso del estado de excepción, en donde se ve alterado el orden público, y en el estado de sitio donde se ve amenazada la integridad territorial. Estos dos estados los explico con muchísimo más detalle, los supuestos, los ejemplos, cuando lleguemos al 116. Pero aquí de momento para hacernos una idea en qué situaciones se podrían suspender los derechos. Por otro lado, el artículo 55 simplemente nos enumera, nos pone los números de los artículos referentes a los derechos que se pueden suspender, pero aquí añado además el contenido. Cuidado con algunos artículos que no se pueden suspender todos los apartados, sino solo algunos. Comenzamos 17.1 y 2, que habla de la libertad, la seguridad y la detención preventiva máxima de 72 horas. 17.3, donde se habla de los derechos de los detenidos, pero cuidado aquí porque se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de la declaración del estado de excepción. Es decir, en el estado de excepción no se puede suspender el 17.3, solo en el de sitio. Respecto al 17 también tenemos el apartado 4, el habeas corpus. Respecto al 18, el 2 y el 3, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones. Artículo 19, libertad de residencia y circulación. Artículo 20, apartado 1, que habla de la libertad de expresión y en concreto lo que se hablaba de ideas, opiniones y en el apartado de a comunicar y recibir una información veraz. Del artículo 20 también el apartado 5, que es el secuestro de las publicaciones, del 21 el de reunión, del 28 el punto 2, la huelga, y del 37 el punto 2, que son las medidas de conflicto colectivo. Todo esto respecto a la suspensión colectiva en estos estados. La suspensión individual es solo para personas determinadas. ¿Cuáles? Ahora vamos a ver. Una ley orgánica, dato importante, que esto se va a regular por ley orgánica, podrá determinar la forma y los casos en los que de forma individual, es decir, persona a persona, y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. ¿Y qué derechos se pueden suspender? El 17.2,
el de la detención preventiva máxima 72 horas, y el 18 apartados 2 y 3, inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Hay muchas cosas en ese primer cuadro que sale de la suspensión individual. Por un lado, que se regula este asunto por ley orgánica, que esto es una suspensión determinada a una persona concreta, personas concretas, que además tiene que haber una intervención judicial, un control parlamentario y que además se tiene que dar en el seno de una investigación. Es decir, que se van a suspender estos derechos para mejorar la investigación, para poder obtener más información en la investigación. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en esa ley orgánica producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Así que no se puede hacer un uso abusivo de la suspensión individual de estos derechos, ni siquiera dentro del seno de una investigación. Hay que atenerse a lo que venga en la ley orgánica, porque si no, se pueden generar responsabilidades penales. Y os propongo la siguiente pregunta. ¿Quién designa al defensor del pueblo? ¿El gobierno, el presidente del gobierno, las Cortes, el Consejo General del Poder Judicial? Decidme la respuesta en comentarios. Nos vemos en la próxima clase.